¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a La Sobremesa. Este es el podcast de la Iglesia Presbiteriana Jesús, donde conversamos de verdad en una manera muy amena sobre lo que... Usted predicó Así. lo que usted predicó el domingo en la iglesia. Bienvenidos, es un gusto para nosotros poder estar aquí en la tercera temporada. Estamos en la tercera temporada y estamos muy alegres porque pues ya vamos avanzando en Corintios. Estamos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9, pastor. Y esta vez usted ya concluyó el capítulo 9. Así es, finalmente. Pudimos haber tardado más, pero bueno, hay que avanzar. Y hemos estado en esta miniserie por causa del Evangelio parte 4 y pues hoy tenemos preguntas que vamos a responder y ustedes tienen el privilegio de escuchar estas respuestas que nuestro querido y amado pastor va a responder, el doctor David Correa. Ya luego les diré del porqué de esa risa, pero Señor, perdónala, aunque sí sabe lo que hace. Bueno, pastor, en la sobremesa pasada, bueno, usted siempre nos da un resumen del sermón pasado. Pues ahorita si ustedes se dieron cuenta, pues tuvimos una breve pausa, así es que nos puede hacer un resumen, pastor, del sermón que predicó, como un mini sermón a los niños, como lo que usted hace. No, bueno, pues Pablo pues lleva a su conclusión esta parte de su argumento, aunque es importante notar que si bien terminamos el capítulo 9, el flujo del argumento del apóstol Pablo pues continúa. Así que en un sentido estricto tal vez no debí decir que Pablo termina esa parte de su argumento. Su argumento comienza en el capítulo 8, versículo 1, y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 1. Y esto fundamentalmente en respuesta a interrogantes que le fueron hechas a través de una carta. Y entre esas interrogantes había pues un cuestionamiento muy puntual por parte de por lo menos algún grupo en la iglesia que le externaron a Pablo pues a su inconformidad por el hecho de que no se les permitía comer libremente de la comida sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo, comenzando en el capítulo 8, él procede a dar una respuesta a ese cuestionamiento. Ellos argumentaban que, bueno, tenían conocimiento y el conocimiento que ellos poseían era un conocimiento ortodoxo, ellos no iban a ser de ninguna manera perjudicados en su vida, su conciencia no sería atribulada porque poseían un adecuado conocimiento. Sin embargo, Pablo les dice que por encima de su conocimiento, por encima de su libertad, por encima de sus derechos, estaba el amor hacia sus hermanos, y particularmente hacia los hermanos más débiles. Luego Pablo les dice en el capítulo 9 que él mismo estaba poniendo en práctica lo que les estaba llamando a hacer, que era hacer a un lado sus derechos, sus libertades, etcétera, por causa de sus hermanos más débiles. Y entonces en el capítulo 9 él les dice que aún siendo libre, él había tomado la decisión también de limitar su libertad. Él, por ejemplo, dice: yo tengo derecho a que se me pague, sin embargo yo voy a hacer un lado ese derecho. Y también dice el apóstol Pablo: bueno, yo siendo libre de todos, me he hecho siervo, me he hecho esclavo de todos. ¿Por qué? Porque yo vivo mi vida como un siervo de Jesucristo. Y como siervo de Jesucristo debo estar dispuesto aún a hacer a un lado mis preferencias, mis gustos, mis deleites, bueno, mis libertades, mis derechos, con tal de, por supuesto, lograr alcanzar el propósito para el cual el Señor me llamó, que es, por supuesto, ganar personas para Cristo. Y Pablo entonces les habla de su estrategia de vida, que estaba en función de su propósito de vida. Y su propósito de vida era el Evangelio, era que personas vinieran a Jesucristo, que vinieran a los pies de Jesús. Él habla de ganar el mayor número de personas, y entonces él está dispuesto a arreglar su vida para cumplir ese propósito. Aún estuvo dispuesto él a acomodarse hasta cierto punto, ¿verdad?, en cosas que no contravienen o que no constituyen, digámoslo así, una desobediencia a los mandamientos de la palabra. Pablo estaba dispuesto a hacer a un lado lo que tuviera que dejar
de lado con tal de ganar al mayor número de personas. Da un par de ejemplos. Él dice, me he hecho a los judíos como judío, a los gentiles como gentil, e inclusive él dice, también me he hecho a los débiles, débil, con tal de ganarles. El apóstol Pablo entonces les dice, miren, yo hago todo lo que hago para ganar a los que están afuera y para no perder a los que están dentro. Y entonces, finalmente, Pablo termina esta parte de lo que él les está diciendo con unas ilustraciones que eran muy familiares para ellos. Es decir, Pablo toma ilustraciones del mundo deportivo, en particular de los juegos sísmicos que se llevaban a cabo cada 2 años, precisamente en las afueras de Corinto. Y cuando Pablo estuvo ministrando ahí en Corinto del año 50-52 más o menos, en el año 51 parece ser que los juegos se llevaron a cabo y obviamente los corintios, los miembros de la iglesia y el mismo apóstol Pablo estaban familiarizados con las diferentes disciplinas, las carreras, la lucha, el boxeo, etc. Así que él toma del mundo de los deportes un par de ilustraciones para enseñarles algo importantísimo. La vida cristiana es como una carrera. Y tenemos que correr de tal manera que terminemos la carrera. Y Pablo entonces les dice, bueno, para terminar la carrera tenemos que recordar que hay un premio que nos aguarda. Y ese premio no es otra cosa sino el Señor Jesucristo. Es nuestro premio último, nuestra recompensa última. Y también les dice, bueno, tengan en cuenta que hay un gran peligro. El gran peligro es terminar fuera de la carrera, no terminar la carrera, ¿sí? En otras palabras, Pablo les habla del peligro de la apostasía y por lo tanto les llama a vivir una vida de autosacrificio, de disciplina, les llama a someterse, ¿sí? A someter sus deseos, a disciplinarse con tal de terminar la carrera. Pablo no está hablando aquí de ganarse la salvación, ni está hablando de perder la salvación, pero Pablo está hablando de que muchos que profesan fe en Cristo, o sea, que comienzan esa carrera, no la terminan. Y no la terminan porque últimamente se demostró que no eran cristianos. Y entonces no hay que olvidar que lo que Pablo está diciendo está en función de lo que él comenzó a decir en el capítulo 8. En pocas palabras, le dice a estos corintios, a estos miembros de la iglesia que se estaban quejando, que estaban diciendo, ¿por qué tenemos que dejar a un lado nuestras libertades? Pues Pablo está diciendo, bueno, si tú no estás dispuesto, ¿sí?, a limitar tu libertad, no estás dispuesto a sacrificar cosas, no estás dispuesto a dejar a un lado cosas por causa del Evangelio, ¿sí? No estás dispuesto a modificar tu vida, a sacrificar tu conveniencia, tu confort, etcétera, por causa del Evangelio. Si a ti no te importa en lo más mínimo ganar personas para Cristo, si no te importa que las personas que están en la iglesia sean atribuladas, es decir, que los débiles en la fe sean heridos en su conciencia, si no te importa nada de eso, pues probablemente el apóstol Pablo dice, pues no eres cristiano y vas a terminar fuera, no, vas a terminar fuera de la carrera. Pablo dice, yo mismo me someto, golpeo mi cuerpo, me disciplino, no sea que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo proclamado el Evangelio, yo mismo termine siendo descalificado. Pues una cascarita de nuez, eso es lo que estuvimos diciendo pues el domingo. Para mí que no fue solo una cascarita. Sí. Por si se lo preguntan, el pastor no lee lo que está diciendo, todo lo tiene aquí. Pastor, una de las cosas que Pablo está diciendo es, bueno, al dar estas ilustraciones, él quiere enfatizar en la disciplina que tienen estos atletas, de cómo se abstienen de cosas, cómo se someten a dietas, pues para ejercer bien, claro, esta disciplina. Y hablando de la disciplina, tenemos una pregunta aquí. La persona dice, soy una persona muy inconstante. ¿Cómo puedo volverme disciplinada en las disciplinas espirituales? Esa es una muy, muy buena pregunta, muy buena. Querido indisciplinado. No es cierto. Estimado indisciplinado. No. Muy buena pregunta. Nada más quisiera yo decir algo antes de tratar de responderla. Hay cosas que nos parecen que no van juntas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo,
hasta hace algún tiempo esto funcionaba, ahorita ya no funciona. Cruz Azul campeón, ¿no? O sea, porque el Cruz Azul nunca ganaba, ¿verdad? Siempre la Cruz Azuleaba, ¿no? Perdón a todos los que les gusta el Cruz Azul, pero a veces hay cosas que decimos como que no van juntas, como que no. Puedes tenerla aquí, puedes tener una por un lado y la otra por el otro lado, pero juntas no. Y una de esas cosas que pensamos que, o mejor dicho, dos de esas cosas que pensamos que nunca pueden ir juntas son gracia y disciplina. ¿Sí? Gracia y disciplina. Es muy interesante, quiero compartirles, es muy interesante que el autor Jerry Bridges, un autor muy conocido, él escribió un libro que se llama En pos de la santidad. Fue un libro que en su momento fue muy influyente. Sin embargo, Jerry Bridges más adelante dijo que al ir creciendo, al estudiar más, como que ese libro se le hizo un tanto muy legalista, ¿sí? Enfatizaba muchísimo la disciplina, pero sintió que no enfatizaba la gracia lo suficiente. Luego escribió un libro que se llama Gracia Transformadora. Y entonces también como que sintió que se fue al otro lado, ¿verdad? Así que escribió un tercer libro en esa misma serie, vamos a decirlo así, y el libro tiene como título La disciplina de la gracia, donde él nos presenta un caso muy convincente de que efectivamente el Nuevo Testamento nos dice que no solamente gracia y disciplina van juntas, sino que no podemos nosotros tener la una sin la otra. O sea, no podemos ser disciplinados sin gracia, ¿sí? Y por otro lado, tampoco nosotros podemos tener gracia sin disciplina. Notamos que en el mundo evangélico hay quienes tienden a ir al lado de la disciplina, ¿sí? Y entonces terminan siendo muy legalistas, o sea, todo se trata de sus propios esfuerzos, ¿sí? De ser muy activos, pero todo tiene que ver con que yo tengo que esforzarme. Por otro lado, hay quienes solamente enfatizan la gracia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que dicen, no soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada, no tengo que esforzarme, el Señor ya lo hizo todo por mí, yo descanso en Él, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos extremos son muy malos. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Nota, esfuérzate en la gracia. También el apóstol Pablo le dice a Tito que la misma gracia que apareció para quitar nuestros pecados nos entrena para decir no a los hábitos pecaminosos. Entonces, gracia y disciplina deben ir juntas. ¿Por qué? Porque no podemos por nuestros propios esfuerzos obedecer la ley de Dios, crecer en santidad, etc. Necesitamos la gracia del Señor, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos que ser muy cuidadosos de no enfatizar demasiado la gracia al punto que pensemos que la vida cristiana no requiere de esfuerzo. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos al apóstol Pablo, y de hecho en el pasaje que expusimos el domingo, no lo mencioné, Pablo usa un verbo, el verbo es un verbo de donde nosotros, que se traduce, ¿sí?, al español como agonizar, ¿sí? Es un verbo de donde nosotros tomamos nuestra palabra agonía, agonizar, ¿sí? Y entonces cuando Pablo describe a veces, cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo que se esfuerce y demás, está hablando de ese ejercicio, ¿no? De ese entrenamiento riguroso hasta el punto de la agonía, al punto en que ya siente el atleta que ya no puede más, ¿sí? Está levantando las pesas y con las venas parecen que van a explotar ya del esfuerzo, ¿no? Bueno, Pablo está hablando de esa clase de esfuerzo que se requiere en la vida cristiana. Tristemente, hay esos dos extremos, el activismo, pensando que nosotros por la mayor cantidad de actividades que hagamos, el Señor nos va a aceptar, ¿verdad? O sea, que nuestra aceptación está en función del número de actividades cristianas. Es como alguien dice, es como santificación por medio de adición, ¿no? O sea, vamos nosotros a ir sumando y sumando actividades cristianas que nos van a ir sumando puntos, ¿no? con el Señor. Pero por otro lado hay un tremendo pasivismo, ¿sí?
un tremendo pasivismo. Yo descanso en Jesús, Jesús lo hizo todo por mí. Y entonces vemos a los cristianos que hacen lo mínimo posible, ¿no? Que no son diligentes en la oración, no son diligentes en el estudio bíblico, que no son diligentes en congregarse, no hay ese esfuerzo, ¿sí? Para dar lo máximo. Entonces, la persona que hace esta pregunta dice, bueno, yo pues no soy muy disciplinado, que digamos, ¿verdad? Primero que nada, yo le diría que no trate de ser disciplinado en y por sí mismo, sino que pueda rogarle al Señor, ¿sí? A dependencia en la gracia del Señor, que pueda depender del poder del Espíritu, ¿sí? Que pueda realmente no vaya a hacer las cosas en sus propias fuerzas, sino en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Pero dos, también yo le diría que, como dice aquel dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, no solamente voy a decir, Señor, hazme disciplinado, ¿no? Tienes que levantarte, ¿sí? Como el título del libro de Kevin DeYoung, el de haz algo, ¿no? Haz algo, ¿no? O sea, levántate, haz algo, ¿verdad? A veces decimos, no, es que yo le he pedido al Señor que me dé ese deseo, pero no me lo da. Bueno, aquí hay un gran problema, ¿sí? Muchas personas piensan que deben vivir la vida cristiana solamente a base de deseo. Y si no siento el deseo, no lo hago. Y hoy no tengo el deseo de leer la Biblia, hoy no tengo el deseo de ir a la iglesia, hoy no tengo el deseo de esto. No. La disciplina implica que lo vas a hacer, tengas deseo o no tengas deseo, ¿sí? Y sobre todo cuando no tienes deseo. Es decir, Señor, orar y decir, Señor, tú sabes que no quiero hacer esto, tú sabes que prefiero hacer otra cosa, pero aunque no lo sienta, me voy a levantar y voy a hacerlo. Y no siento ganas de orar, voy a orar, ¿no? No siento ganas de leer la Biblia, la leo. ¿Por qué? Porque precisamente por la disciplina, esto ya va a ser un hábito, ¿sí? Piensa en lo que dice el autor de Hebreos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, cuando nosotros empezamos a operar sobre la base del deseo en cuanto a la congregación, en cuanto a congregarnos, pues llega quizá un momento que no sentimos ganas. Y cuando te das cuenta, pues ya pasaron 3, 4 meses que no has ido a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se te vuelve un hábito. Así como si te disciplinas y lo haces, aunque no tengas ganas, se va a volver un hábito, ¿sí? Entonces, diría a esta persona, mira, ora y haz lo que tengas que hacer. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Sí? No se trata de que, a ver, yo ya le pedí al Señor las ganas, las fuerzas, estoy esperando que me lleguen. No, esas ganas y fuerzas vendrán al obrar, ¿sí? Poco a poco el sentimiento va a regresar, ¿no? Poco a poco vamos a tener esas ganas. Al momento no lo vamos a disfrutar. Como dice el mismo escritor de Hebreos, que tampoco se trata exactamente de lo mismo, pero ninguna disciplina es agradable, ¿no? O sea, al momento. Pero luego hay fruto, ¿no? Para aquellos que son ejercitados por ella. O sea, al principio levantarte a tal hora, ir a caminar, ir a correr, no es nada agradable, ¿sí? Pero con el tiempo ya lo disfrutas. De la misma manera, bueno, decir, Señor, ayúdame, en tu nombre aquí voy, ¿no? Y forzarte a ti mismo. Por eso esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, ¿sí? Va a requerir de esfuerzo. Pero bueno, si seguimos pensando que la vida cristiana se va a vivir solamente a base de deseo, pues vamos a encontrar que ya pasaron tanto tiempo en que teníamos devociones, orábamos, nos congregábamos. Y esta respuesta, pastor, que usted está dando, realmente yo creo que es muy, muy, muy cierta, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que si yo no hago las cosas con el deseo, estoy teniendo una mala motivación y me siento hipócrita delante de Dios. Claro. Y yo hablaba con una muchacha una vez respecto a esta situación y le decía, bueno, cuando te levantas al trabajo, a veces tenés ganas, no, y vas,
pues sí. Claro. O sea, cuando hablamos de ese tipo de cosas o los papás con los niños, es que no tengo ganas de ir a la escuela. No le dicen, bueno, está bien, no tienes ganas. No, los mandan. Entonces, ¿cuánto nomás para las cosas Del Señor, que tienen un peso eterno? Entonces, sí, creo que es muy bueno enfatizar esto en que no todo se basa en los deseos. Sí, yo creo que la hipocresía sería, bueno, cuando fingimos, ¿sí? Pero si somos honestos delante del Señor y reconocemos, Señor, tú sabes que no tengo ganas de hacer esto, ¿sí? Sí. No voy a pretender delante de Él lo que no es. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que prefiero estar acostado ahorita, ¿no? Tú sabes, Señor, que si fuera por mí estaría, no tengo ganas, pero te ruego que ahora que yo me levante, esas ganas vuelvan después, Señor, ese deseo vuelva después, que yo pueda disfrutar esto, ¿no? O sea, también como dice Piper, no tienes los deseos, pídeselo al Señor, pídele aquello que Él te manda. Él dice, por ejemplo, deseen la leche espiritual, como niños recién nacidos deseen la leche espiritual, ¿no? Para que por ella crezcan para salvación. Está en imperativo, deseen. ¿Te pueden mandar desear algo? Pues aparentemente sí, ¿no? El Señor te dice, deséalo. Señor, no lo deseo, pues pídele el deseo. Sí. ¿Verdad? Pídele. Y al mismo tiempo que se lo pides, hazlo. Toma tu Biblia, léela. ¿Sí? No esperes hasta que venga el deseo por Amazon, ¿no? Sí. Así no va a ser. Sí, sí. Gracias, pastor. Y hablando, pastor, de esta disciplina que Pablo, de la cual está hablando para que corramos esa carrera, porque hay un premio al frente, bueno, usted lo dijo en el sermón, el premio es Jesús, amén, Jesús mismo. Pero la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los otros premios que la Biblia usa para motivarnos a correr la carrera que tenemos por delante? Pero por supuesto, la vida eterna, ¿sí? Los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿verdad? Las recompensas que el Señor dará a cada uno de los suyos, de acuerdo a su justicia, ¿verdad? El Señor va a recompensar la obra de cada uno, ¿sí? Por eso es que Pablo, al final de del capítulo 15 de 1 de Corintios, él termina diciendo, bueno, él termina diciendo esto, así que, hermanos, o sea, así que después de haber dicho todo lo que dijo, ¿verdad? Después de haber hablado acerca de la resurrección y las implicaciones de la resurrección, Pablo dice, así que, hermanos, estén firmes y constantes, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y Jesús una y otra vez dijo, no hay quien haya dejado esto por causa del reino que no reciba tantas veces más en el reino, ¿sí? El Señor va a recompensar a cada uno según cada uno haya obrado. Él dará justo pago a todos, ¿verdad? Justa recompensa. Así que ciertamente el Señor nos motiva diciendo, mira lo que te aguarda, mira lo que está delante. Sin embargo, en última instancia, nuestra recompensa es Él, estar con Él. Esa debiera ser recompensa suficiente para nosotros, ¿verdad? Por eso hacíamos esa pregunta yo diría, una pregunta tan penetrante, ¿sí? La pregunta esta de si te dijeran que vas a ir al cielo y el cielo va a ser un lugar donde no habrá más llanto, más dolor, más muerte, etcétera. Vas a tener a todos tus seres queridos, aún a tus mascotas consentidas ahí, pero no va a estar Jesús. Aún así querrías ir al cielo. Entonces es una pregunta, creo que es muy, muy importante de que nosotros la ponderemos y tratemos de responder honestamente. O sea, para Pablo lo que hacía el cielo glorioso era estar con Cristo. Cuando él a los filipenses les dice, bueno, yo no sé, si me dan a escoger, no sé qué escoger. Quisiera quedarme y ser útil para la obra aquí, pero si me dan a escoger, dice Pablo, últimamente escojo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Y para Pablo el estar con Cristo es la bendición, es el sumo bien, ¿sí? Ese es el sumo bien. No hay otro que sea más grande y mejor que ese. Entonces, eso tendría que hacernos pensar en lo siguiente. Yo quise ilustrarlo y quizá no fue una buena ilustración diciendo, bueno, si la persona que admiras más te dijera,
o hubiera un concurso en el que el premio sería que pases un día entero con la persona que más admiras, la celebridad que más admiras, al deportista que más admiras, ¿no? Que pases un tiempo ahí en la casa un día, perdón, en la casa de Leo Messi, ¿no? Para aquellos que pensamos que Leo Messi es el más grande, ¿no? O la persona más admirada, ¿sí? Y te dijeran, para ganarte eso tendrías que hacer esto, aquello y lo otro, pero claro que estaríamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a dejarlo todo, ¿sí? Por causa de este premio, ¿sí? Se lo dice a los filipenses también, ¿verdad? Por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y yo olvido lo que está atrás, ya no me pongo a ver en lo que estoy dejando atrás. Yo prosigo hacia adelante, ¿sí? Hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así es, o sea, todo va a estar en función de si realmente para nosotros estar con Jesús es lo que más nos emociona, ¿verdad? Si no, pues no. No. Sí. Y bueno, creo que tal vez a veces estamos, vaya, como que deseando más esos premios, que no está mal, No está mal, definitivamente que la no. palabra los usa para motivar nuestros corazones, pero si Así el es. Evangelio es Cristo, pues tendríamos que centrar todo nuestro mensaje, todas las promesas alrededor de Cristo. Sí, Porque todo es en Cristo y a través de Cristo. Piper tiene un libro que se llama Dios es el Evangelio, y él dice, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ofrece Dios en el Evangelio? A Él mismo, Sí. a sí mismo. Entonces, realmente eso debería ser lo más grande para nosotros. De hecho, Jesús dice, Padre, los que tú me diste, quiero que donde yo estoy, ellos también estén para que vean mi gloria, ¿no? Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar en su presencia, fuimos creados para contemplar su gloria, ¿sí? Y ese es el sumo bien. Sí. Y ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Dice el salmista, y fuera de ti no deseo nada en la tierra, ¿no? O sea, tendríamos que pensar muy seriamente si realmente amamos a Jesús, si Jesús es para nosotros la perla de gran precio, es el gran tesoro por el cual vale la pena perderlo todo, ¿verdad? Sí, creo que hay mucho que decir por esto, ¿verdad, Pastor? En esta pregunta, porque al final se trata de recordar una y otra vez la importancia y la centralidad del Evangelio, que es Cristo mismo, dándose a sí mismo para que nosotros podamos gozar y disfrutar de Él. De Él, sí. Y hay otra pregunta, Pastor. A la luz de lo que las Escrituras enseñan, ¿cómo podemos dar pasos prácticos para ser más intencionales en involucrarnos en la vida de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, y de tal manera que sea vaya más activamente y que nos involucremos en los problemas que tenemos a diario, en nuestros trabajos, porque en nuestras familias el trabajo nos absorbe mucho tiempo? Claro, ya habíamos hablado algo acerca de esto cuando hablamos del matrimonio, ¿no? O sea, que podemos caer en dos extremos. Uno es, me voy a dedicar a mi familia, y la iglesia, no. El otro extremo es, bueno, me voy a dedicar a la iglesia y no tengo tiempo para mi familia. Creo que ambos extremos son malos. Tenemos que recordar que solo somos humanos, ¿verdad? Y quizá a veces podemos nosotros exigirnos más de lo que aún el Señor nos exige a nosotros, ¿no? Si bien nunca debemos idolatrar la familia o nuestro trabajo, en el sentido de ponerlos totalmente por encima de la familia de la iglesia, ¿no? Tampoco debemos nosotros ser negligentes con respecto a nuestra familia, con el pretexto de atender a la familia de la fe, ¿no? Pero cada uno de nosotros, en las circunstancias en las que se encuentra, debe saber que la vida comunitaria, la vida en la iglesia no es una opción. La iglesia no es, digamos, un accesorio que puedo tener o no puedo tener, o sea, a la medida de mi antojo o mi gusto. La iglesia es necesaria para la santificación, ¿verdad?
Y entonces, en ese sentido, todos nosotros debemos asegurarnos de participar lo más posible en la vida comunitaria, sin llegar a ser negligentes con nuestra familia, ¿sí? Debemos nosotros, como creyentes, ser activos en buscar la comunión con los hermanos. Debemos ser muy activos en buscar el estudiar en comunidad, el adorar en comunidad, obviamente, servir en comunidad, y etcétera, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo el día de hoy es que empezamos a valorar, por la influencia de la cultura, empezamos a valorar muchísimo nuestra individualidad, nuestra privacidad, nuestra comodidad, y entonces eso hace que empecemos nosotros a querer, no esforzarnos, ¿sí? por estar en la iglesia. Yo sé que a veces puede ser pesado, ¿verdad? Salir de casa con la familia, sobre todo después de haber llegado del trabajo, ¿sí? Que hay un estudio bíblico, que hay tal actividad de comunidad y vienes cansado y demás. Bueno, si bien es cierto que no deberíamos nosotros de las 7 noches, 8 estar fuera, ¿no? En la iglesia, pero también es muy importante que aprovechemos todas esas oportunidades para estar juntos. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos, y yo creo que hay varias cosas. Como dije, la influencia de la cultura, obviamente nuestro propio pecado, que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y creo que también puede influir el ritmo de vida que llevamos. A veces complicamos tanto nuestra vida, estamos en tantas actividades extracurriculares, ¿no? Los estudiantes nos metemos aquí y allá y nos llenamos de tantas cosas que de pronto pues ya no queda tiempo para la comunidad en la iglesia, ¿sí? Entonces yo creo que tendríamos que ponderar las cosas, pensar con detenimiento y quizá simplificar nuestra vida para dar lugar a las cosas que son importantes, ¿sí? Y la iglesia también debe ser cuidadosa, por un lado, en no atiborrar, como se dice, ¿verdad? No llenar la agenda de actividades de modo que la gente ya no tenga tiempo para estar en familia, no tenga tiempo para el ministerio personal, pero también, por supuesto, la iglesia debería ser muy intencional en crear las oportunidades para la comunidad, ¿no? Así que yo creo que también es un asunto de disciplina, ¿sí? Es un asunto también de negarse a uno mismo. Es un asunto de someterse a uno mismo. Es decir, ok, no tengo ganas de ir hoy, pero sé que la comunidad es necesaria y voy a ir. Sí, no tengo deseo de estar, pero es necesario aprender en comunidad. Ya fuimos a la mañana al culto. No sé, no voy a ir a la escuela dominical. Como dice Pablo, someter el cuerpo, ¿no? Y sin caer, obviamente, como dije, en los extremos. Yo creo que las iglesias se están acomodando mucho al estilo de vida de las personas, en lugar de que las personas acomoden su estilo de vida a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, las iglesias tienen que ser muy cuidadosas en, bueno, ni tan ni muy, ¿no? O sea, no nada más vamos a acomodarnos, que los hermanos ya no quieren, pues cancelamos tal cosa. Es que prefieren ir, pues quitamos tal cosa. Es difícil a veces ese balance, ¿no? Porque también hay que ser sensible, la vida ha cambiado, ¿no? Ya no es lo mismo que hace 20, 30 años, pero al mismo tiempo pues no vamos a estar siempre acomodándonos a la cultura, ¿no? Parte del discipulado es negarte a ti mismo, ¿sí? Y la iglesia lo hace cada vez más conveniente para la gente, pues ¿dónde está aquello de negarte a ti mismo, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, gracias, pastor. Y la última pregunta, pastor, que tenemos. La última, ¿cómo va a ser? ¿Qué tan importante y necesario es vivir la vida que nos toca en este momento con perspectiva eterna desde la resurrección, teniendo en cuenta que al terminar estaremos frente a Jesús para gozo o para juicio? Claro. Errores escatológicos, obviamente pueden, voy a ponerlo de esta manera. ¿Okay? Y antes de que usted responda, le voy a terminar la pregunta porque
yo sé que usted va a hacer un final épico. Y cómo esto contrasta con otras cosmovisiones. Claro, claro. Bueno, aquí está lo que yo quería decir. La ética está en función de la escatología muchas veces, ¿ok? O no muchas veces. Dependiendo de lo que yo crea, ¿sí? Acerca del futuro. Es como yo voy a vivir mi vida ahora, ¿sí? Entonces, si una cosmovisión, por ejemplo, dice, pues no hay nada más allá, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Si una cosmovisión dice, pues cuando te mueras el cuerpo se destruye y tú vas a ir al mundo de los espíritus, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, etcétera, ¿no? Y así por el estilo. De hecho, precisamente, Pablo, 1 Corintios 15, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo aquí? Seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Pero si Cristo resucitó, eso cambia todas las cosas. Entonces, uno debe vivir su presente a la luz de la eternidad, ¿sí? La manera en que yo vivo mi vida aquí debe estar en función de lo que yo creo con respecto a la eternidad. Por eso decía que muchos problemas en nuestra manera de vivir pueden trazarse a una deficiente o mala escatología, ¿no? Si yo realmente creo que hay un retorno de Cristo, que hay un juicio final, que hay cielos nuevos y tierra nueva, que hay un infierno, pues voy a vivir mi vida de cierta manera. Por eso Pablo termina en 1 Corintios 15, así que, puesto que Cristo resucitó, dice Pablo, así que, dice, hermanos, dice, estén firmes y constantes, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo el esfuerzo, todas las lágrimas, todo lo que hayamos hecho, toda obra, no es nada, no es algo trivial, sin importancia, ¿sí? Tiene un peso eterno. Entonces, si creemos realmente, si creemos que hay una vida eterna o en el cielo o en el infierno, entonces eso va a hacer que vivamos de cierta manera, ¿verdad? Y en particular eso nos va a motivar a darlo todo aquí, ¿sí? Yo creo, y no es un final épico, pero voy a decir lo siguiente, un gran problema de nuestra iglesia es que yo veo que nos está invadiendo un pasivismo muy grande, ¿no? Cada vez mayor. Gente como que se le hace difícil reunirse o involucrarse o participar o servir. Bueno, yo no sé qué están pensando, honestamente. Yo creo que no tienen muy en claro que algún día van a estar frente a frente con el Señor o ante el Señor y tendrán que dar cuentas de la manera en que vivieron, ¿sí? Entonces, yo no creo que es un tiempo para escatimar esfuerzos, para ser proteccionistas, sino al contrario, para darlo todo, ¿verdad? Pablo dice, mira, vive de tal manera que te asegures de terminar la carrera, no des por sentado. Y si tú empiezas a ver en tu vida que te empiezas a ser perezoso, flojo, indolente, indiferente, apático, ten cuidado, ¿verdad? Si tú empiezas a ver en tu vida que ya no te interesa tanto el reunirte con tus hermanos, ya no te interesa evangelizar, ten cuidado, no sea que termines siendo descalificado, ¿no? Sí, y me gustaría mencionar lo que usted dijo durante el sermón, ya para terminar la semana esta que pasó. Usted mencionó que una profesión inicial de fe no es garantía de que la persona va a terminar la carrera. Así es. Y creo, eso así, a mí sí me choqueó en el sentido de, o sea, eso es tan cierto. El hecho de que nosotros hayamos hecho una profesión de fe, que estemos en la iglesia o que estemos aún ahorita, no es garantía. Claro que es por la pura gracia del Señor, es por fe, por Cristo, es que somos salvos, pero es necesario que corramos. Claro. También somos activos en esa salvación que Dios ya nos regaló, o sea, no para ganarla, sino para dar evidencia de lo que ya nos ha sido dado. Recuerda, profesar fe no es lo mismo que poseer fe. Y Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios, asegúrense de que están en la fe. También vemos al apóstol Pedro diciendo que hagamos segura nuestra elección. O sea, Pablo dice, yo no quiero dar por sentado nada, ¿no? O sea, él sabe que es salvo, eternamente salvo, pero eso no le hace indolente, al contrario, le impulsa
Precisamente por eso hace todo esfuerzo, porque él no quiere deslizarse en términos del escritor de Hebreos. Él no quiere darse, como cuando nos damos unos pequeños, ¿cómo diríamos nosotros? Permisos, ¿no? De pronto, otra cucharadita más, ¿no? Y Pablo dice, no. Golpeo mi cuerpo, me doy un ojo morado a mí mismo, me someto. ¿Por qué? Porque esto es muy serio. O sea, no puedo yo empezar a dejarme ahí, a vivir una vida laxa con el pecado, apática, floja. No quiero yo al final del día terminar descalificado, dice el apóstol Pablo. Como bien decías, no es que vaya a perder la salvación, pero vivir de cierta manera hace que nosotros estemos seguros de que somos salvos. ¿Sí? Así es. Pues es nuestro deseo de que cada uno de los que están escuchando este podcast, pues como diría el pastor, no desaceleren el paso, sino que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con resistencia, esa es la palabra ahí. Con resistencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, pastor. Gracias, Dina. Hasta la próxima. Nos vemos pronto, si Dios quiere.